Shalom a todos nuestros hermanos que nos alcanzan a mirar por medio de este programa de Retornando a Casa. Queremos hablar acerca de el Tevilá, del bautismo, y pues vamos a empezar, hermanos, en esta hora. El bautismo, Tevilá. A primera vista parece existir una aparente contradicción entre lo que se llama la fórmula bautismal, según Mateo 28:19, y la práctica del bautismo, según Hechos 10:46 al 48. Leamos estos textos y también algunos otros alusivos a este asunto. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí estamos viendo el texto de acuerdo a la versión Reina Valera y por lo tanto pues vamos a examinar esto porque no se puede contradecir Mateo 28:19 con el resto de los textos del libro de los Hechos. Mateo 28:19, aquí hay varias cosas que debemos observar. Primeramente, esto pasó solo 10 días después de lo dicho por el Adón Yahshua antes de ascender. No un mes, no un año, no más, sino 10 días. Las palabras de Yahshua todavía estaban frescas en la mente de los apóstoles. En segundo lugar, el texto original dice: id por todo el mundo y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en mi nombre. Entonces, hay una gran diferencia entre la versión original, yéndonos a la raíz del verso, en las raíces hebreas, no dice bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa frase no existe. Lo más interesante de este caso es que Yahshua no escribió ningún manual. Lo más correcto sería dejar que el Ruach, el Espíritu Santo o el Espíritu de Santidad, nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Entonces, si el texto original de Mateo 28:19 dice, bautizándolos en mi nombre, debe concordar con el libro de los Hechos, donde encontramos todos los registros de los que se bautizaron o hicieron Tevilá. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28:19 originalmente dice, en mi nombre. Juan se presentó en el desierto y bautizaba y proclamaba el bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados en Marcos 1:4. Si un texto no concuerda con el resto de la palabra, entonces existe un error de traducción y por lo tanto un error de entendimiento, dándole otra dirección a esta verdad que no puede ser cambiada. En el Mateo 28:19 de la Reina Valera no concuerda con Hechos 2:38 al 41, Hechos 8:16, 8:8, Hechos 8:26 al 40, Hechos 9 del 1 al 19, Hechos 10:48, Hechos 16 del 11 al 15 y Hechos 16 del 25 al 24, perdón, del 25 al 40 y Hechos 18 del 1 al 8 y Hechos 22:16. No concuerda Mateo 28:19 con eh, este grupo de registros de los que fueron y hicieron Tevilá en el nombre de Yahshua HaMashiach. Entonces, ¿quiénes fueron bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? En defensa del dogma de Yahshua solo,
se argumenta que el apóstol Mateo no reprendió al apóstol Pedro cuando éste mandó en el día de Pentecostés, bautícese en el nombre de Yeshua o Jesucristo, como muchos lo conocen. Entonces, en Gálatas 3:27, ahí podemos apreciar, porque todos los que habéis sido bautizados o habéis sido sumergidos en el Mashiach, del Mashiach estáis revestidos. El bautismo en el nombre de Yeshua es tan importante que es un paso de dirección a la salvación. Es tan importante que dice que nos salva, o sea, nos perdona los pecados. Amén. Entonces, 1 de Pedro 3:21 dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Elohim por la resurrección de Yeshua. Tenemos aquí el bautismo perdona pecados, Hechos 2:38. El bautismo perdona pecados, Hechos 10:43 y Lucas 24:47. En su nombre Yeshua es el persona de ahí es el perdón de los pecados y por consecuente también nos salva. En primer lugar, uno es salvo en el momento del bautismo porque sus pecados pasados son perdonados por Elohim, Dios. En ese momento, Primera de Pedro 3:21 y Hechos 2:38 se hacen presentes, pero la salvación eterna depende de ser fiel a Elohim, a Dios, después del bautismo, después del Tevilá, también Apocalipsis 2:10. El creyente que vuelve al mundo o uno que se extravía de la verdad en pos de una doctrina falsa, pierde la salvación, de acuerdo a 2 de Pedro 2:20 al 22 y Gálatas 5 del 1 al 4 y 2 de Juan 9. Entonces, algunas personas roes, predicadores, maestros y simples creyentes han argumentado que no importa lo que digas al ser bautizado. Y claro que importa en qué nombre. Claro que importa en qué nombre, mis hermanos. Si no importara, no lo hubiera dejado escrito en su palabra. Claro que importa. Hechos 2:38. Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, de Yeshua, para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, el don del Ruach. Hay mucho para decir sobre este interesante texto, pero en lo que nos concierne, vemos que el apóstol Pedro está exhortando a los que oían su mensaje a que se bauticen en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Yeshua. Amén. Entonces, tenemos aquí, hermanos, que el bautismo es en el nombre de Yeshua HaMashiach. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar aquí a mirar el segundo pasaje del bautismo en el libro de los Hechos. También nos habla de bautismo en agua. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, de Elohim, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, el Ruach, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados o sumergidos
en el nombre de Jesús, en el nombre de Yahshua. Eso está en Hechos 8, del 14 al 16. Amén. Entonces, aquí podemos ver, hermanos, otro pasaje en el libro de los Hechos que tiene que ver con el bautismo en agua, Hechos 10:48. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús, de Yahshua. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Quien dio esta orden fue el apóstol Pedro. Los que fueron bautizados o los que se sumergieron, fueron Cornelio, un gentil, y algunos de su casa. Una vez más, aquí encontramos que el bautismo en agua fue en el nombre del Señor Jesús, de Yahshua. Amén. Entonces, por último, leamos Hechos 19:5, que es otro caso donde se nos habla del bautismo en agua. En el libro de los Hechos, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, de Yahshua. Entonces, por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Yahshua, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Ahora, si ya entendiste, Hechos 22:16 dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Amén. Que el Eterno te bendiga y que espero que hayas comprendido este mensaje. Si vas a hacer tevilá o estás a punto de hacer tevilá, procura hacerlo en el nombre de Yahshua para el perdón de tus pecados. Shalom, shalom a todos. Que el Eterno me los bendiga. Amén.